¿Te has dado cuenta de que no hay manera de leer o de escuchar una noticia sobre educación y que no aparezcan palabras como innovación, mejora, cambio, transformación? En realidad, esta es la evidencia que reconoce que todo ha cambiado a nuestro alrededor, excepto la escuela. ¿Qué buscan nuestros estudiantes cuando vienen por la mañana a un centro educativo? ¿Realmente se despiertan pensando aprender nuevos contenidos? La respuesta es que no. Nuestros estudiantes vienen a la escuela buscándose a sí mismos, buscando una identidad, buscando un futuro. Y nosotros les ofrecemos el Present Perfect, el algoritmo de la raíz cuadrada, las fracciones, ríos, regiones, ciudades, datos, conocimiento superficial. No vengo a decir que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Simplemente reflexiono y pienso que realmente estamos en un paradigma desfasado. Es el paradigma de los contenidos. En el paradigma de los contenidos, el docente creaba píldoras formativas para satisfacer una supuesta necesidad de su alumnado. Pero es curioso que en el siglo XXI sigamos pensando que solo el docente tiene capacidad de crear esas píldoras y de transmitirlas, cuando a nuestro alrededor las tecnologías de la información y la comunicación crean más y mejor contenido y tienen más capacidad para llegar a nuestro alumnado que nosotros, los profesionales de la educación. La respuesta no es pensar que tenemos que prescindir de los profesionales de la educación, sino que realmente tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que pasar del paradigma de los contenidos al paradigma de la creación de experiencias. Enseñar es crear una situación de aprendizaje. En una situación de aprendizaje interesante, memorable, la principal fuerza que permite aprender es la implicación que generamos en nuestros estudiantes. Implicarles es el mayor logro hoy de una situación de aprendizaje. Pero implicar hoy a estudiantes que se levantan y en sus tabletas son capaces de crear un universo en Minecraft o de librar una batalla épica, significa pensar en términos de creación de narraciones, creación de escenarios, proponerles retos, graduar bien cómo van a evolucionar a través de esos retos, proponerles problemas que estén a su alcance pero que al mismo tiempo exijan un esfuerzo. Crear experiencias supone contar con las estrategias metodológicas necesarias para que la experiencia de aprendizaje sea memorable. Tenemos a nuestro alcance una amplia variedad de mecanismos de enseñanza. La historia de la educación nos ofrece muchas posibilidades y, sin embargo, la instrucción directa es la manera de enseñar. Pero hay fuentes distintas. Hay una innovación que surge a principios del siglo XX y que se llama aprendizaje basado en proyectos. Y esa es la innovación de la que queremos hablar hoy. El aprendizaje basado en proyectos nos permite crear experiencias de aprendizaje memorables, porque nos ofrece un viaje. El viaje comienza con la entrada al proyecto, un momento en el que el docente tiene que crear la situación, la magia de la narración. Ahí es donde tenemos que buscar la implicación de nuestro alumnado, motivarles a acompañarnos en el proceso de aprendizaje. Tras el momento de entrada, tenemos que proponerles el reto, el problema, la pregunta que guía todo el proceso. Esta pregunta, este reto, tiene que estar vinculado con los contenidos curriculares, sin lugar a dudas, pero también con la vida de nuestros estudiantes, con cuestiones candentes en el momento. Tenemos que resolver problemas globales, actuar localmente. Los retos, los problemas, son lo que hacen a la situación de aprendizaje realmente significativo. Una vez que el problema está propuesto, comienza el proceso de buscar información, de filtrarla, de procesarla, de discutirla con los compañeros y compañeras. En la interacción es realmente donde se consigue la mayor eficacia en el aprendizaje. Todos estos procesos de trabajo con la información se reúnen hoy en la palabra curación de contenido. Tenemos que hacer curación de contenido para intentar afrontar el reto que hemos propuesto a nuestros estudiantes. Y a partir de ahí, caminar hacia la resolución del problema. Y caminamos creando algo nuevo,
El aprendizaje basado en proyectos propone que creemos un producto final, novedoso, atractivo. Nunca ponderaremos lo suficiente la importancia de que el producto final sea realmente atractivo para nuestro alumnado. ¿De qué estamos hablando? ¿Lanzamos un globo a la estratosfera? ¿Vamos a hacer investigación y vamos a grabar un documental analizando el anisakis en los peces que encontramos en el mercado? Tenemos que proponer a nuestros estudiantes productos finales que satisfagan realmente los deseos, los intereses y también las necesidades de un estudiante del siglo XXI. En el proceso de trabajo tenemos que crear una línea del tiempo y en esa línea del tiempo aparecen cada una de las tareas que conducen al producto final. Pero dentro de esa línea del tiempo también aparece la evaluación. En un proceso tradicional de aprendizaje la evaluación era un punto final, era la despedida. Y curiosamente los resultados de la evaluación no permitían mejorar el aprendizaje, porque detrás de la evaluación no había nada. En el aprendizaje basado en proyectos, la evaluación se inserta tras cada tarea, tras cada actuación educativa. La evaluación nos permite obtener datos para mejorar, en primer lugar, nuestra propia práctica educativa, pero también la manera en la cual asesoramos, acompañamos a nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, la evaluación nos permite gestionar mejor el aula, gestionar el clima que creamos, gestionar los procesos de interacción. El aprendizaje basado en proyectos habla de trabajar con diarios de aprendizaje, habla de trabajar con portafolios, habla de trabajar con rúbricas. Y una vez que hemos realizado la evaluación del proyecto, el proyecto se abre, crece, se difunde. Trabajar por proyectos no es una actividad discreta. Tenemos necesariamente que mostrar el resultado del esfuerzo de nuestros estudiantes y también el nuestro a la comunidad educativa, al entorno, a la sociedad. Este es el viaje que proponemos a nuestros estudiantes, desde el reto, el problema o la pregunta, hasta la elaboración del producto final y su difusión. Y en este viaje tenemos algunos compañeros que nos aportan mayor eficacia. Por ejemplo, la idea de socialización rica. Aprender es una manera de conjugar el verbo socializar. Aprender no deja de ser una manera de entrar en sociedad, de adquirir los conocimientos que la sociedad considera que son valiosos. Pues bien, nuestro proyecto tiene que proponer maneras de socializar y socializarnos enriquecidas, poderosas. Podemos plantear tres maneras de plantear esta socialización rica. En primer lugar, la socialización dentro del aula. No desperdiciar la rica materia prima que son nuestros propios estudiantes. Favorecer, por ejemplo, a través del aprendizaje cooperativo, los procesos de interacción entre ellos y ellas. Que un compañero apoye a una compañera, facilitándole el aprendizaje, interactuando con él cara a cara y desarrollando así al mismo tiempo no solo sus competencias, sino sus destrezas personales, interpersonales, grupales. El segundo factor de socialización rica es cuando abrimos las puertas del aula para salir. El aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje de la realidad y en la realidad. Por tanto, es absolutamente necesario que salgamos a tomar datos, a hacer fotografías, a grabar vídeos, a grabar entrevistas de audio y que todo ese material después lo traigamos al aula, lo analicemos, lo interpretemos con la ayuda de los docentes, con la ayuda del personal que nos recogemos en una institución educativa. Aprendizaje cooperativo, salidas para realizar investigación y finalmente el tercer elemento de socialización rica es cuando abrimos las puertas para que entre agentes externos que pueden acompañarnos en el proceso de aprendizaje. Durante demasiado tiempo las aulas de cualquier institución educativa han estado cerradas, solo el docente podía entrar, solo el docente tenía el privilegio de hablar. En el siglo XXI, la educación expandida se cuela por las rendijas de nuestras instituciones. No somos los únicos que tenemos conocimiento, tenemos que enriquecer la experiencia de aprendizaje con las voces cualificadas de agentes del entorno.
Pero además, en el siglo XXI tenemos una herramienta poderosa para favorecer estos procesos de socialización que acompañan al desarrollo de cualquier proyecto educativo. Estoy hablando, lógicamente, de las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación son hoy un aliado insustituible de cualquier proyecto de aprendizaje. Las TIC permiten establecer el contacto con el entorno exterior. Las TIC permiten expandir el aula para que entre y salga la información. Y las TIC permiten crear artefactos digitales como producto final de nuestro proyecto. Ofrecer hoy a nuestros estudiantes la posibilidad de crear e-books, wikis, podcasts, vídeos, de crear infografías, de hacer narración digital, es una manera de estar a la altura de las expectativas de nuestro alumnado. Crear artefactos digitales, por otro lado, no es algo ajeno a nuestra realidad. Consiste en pensar con claridad qué tipo de actividad y qué tipo de producto final es el que queremos crear. Y hay una gran variedad de servicios y aplicaciones que podemos utilizar en el aula. Todo este discurso de la elaboración de proyectos solo tiene un fin claro: superar la dicotomía entre lo formal y lo informal, aportar una narración, crear un escenario, implicar a nuestro alumnado, convencerle de que el aprendizaje no es algo puntual, que ocurre de hora en hora, de materia en materia, sino que es realmente un recorrido vital. Hoy aprendemos de manera permanente a lo largo de toda la vida, porque los retos de nuestro alumnado son retos complejos, retos de larga duración, y la escuela tiene que estar a la altura. El aprendizaje basado en proyectos pretende ser una herramienta para afrontar los retos del siglo XXI. Puede que en este momento te estés preguntando cómo diseñar tu primer proyecto de aprendizaje. Mi consejo es que diseñes hacia atrás. En primer lugar, define cuál sería tu desafío y cuál sería el producto final que podría responder a ese desafío. Bien es cierto que hay algunos docentes que están acostumbrados a manejar la incertidumbre y prefieren negociar el producto final y el desafío con sus estudiantes. En todo caso, si es la primera vez que vas a diseñar un proyecto de aprendizaje, mi consejo es que lo establezcas a priori, aunque mantengas un nivel de flexibilidad razonable para que tus estudiantes puedan participar en el proceso de creación del proyecto. En todo caso, una vez que tengas el desafío y el proyecto de aprendizaje, diseña hacia atrás. Es decir, intenta visualizar cuáles serían las tareas que deberías ir cumpliendo para obtener desde el desafío el producto final que buscas. Con estos tres elementos es como empezamos a diseñar el proyecto. Una vez que tienes el desafío, la secuencia de tareas va creando un eje cronológico. En este eje cronológico iremos obteniendo evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje no son más que productos intermedios, borradores, grabaciones, observaciones que ocurren en el aula, anotaciones en tu propio diario del profesor o en los diarios de aprendizaje de tus estudiantes. De esta manera estás configurando la propia evaluación del proyecto, que tendrá que ser complementada con el análisis del producto final una vez que el proyecto haya acabado. Es decir, en el diseño hacia atrás tienes que tener en la cabeza también las competencias hacia las cuales estás caminando y los estándares de aprendizaje que quieres ver realizados en tu proyecto. Los mecanismos de evaluación han de estar al mismo nivel de complejidad que tu proyecto. Un examen escrito no es una estrategia justa y eficaz para medir un proyecto de aprendizaje. Tienes que articular una diversidad de estrategias acorde con las tareas que vas a proponer a tus propios estudiantes. Por último, un proyecto de aprendizaje necesita y consume recursos. Es bastante frecuente que un proyecto de aprendizaje requiera la participación de más de un docente y tienden a convertirse en proyectos interdisciplinares que desbordan las limitaciones de una materia. O bien es posible que necesites voluntarios, voluntarias, miembros de la familia o miembros de la comunidad educativa que te ayuden en el desarrollo del proyecto. Considerar con claridad los recursos que necesitas te permite estar convencido de que el proyecto tendrá éxito. Además, valorar qué aplicaciones y recursos TIC necesitarás a lo largo del proyecto
es absolutamente necesario si tienes necesidad de conseguir esos recursos porque no estén a tu disposición, o bien formar a tus estudiantes en la utilización de servicios y aplicaciones ligados a las TIC. Por último, hay dos elementos sutiles pero fundamentales para el desarrollo de un proyecto de aprendizaje. Nos referimos a los agrupamientos y a la difusión. Considera con cuidado cómo vas a agrupar a tus alumnos y alumnas. Crea grupos heterogéneos. Si es la primera vez que trabajan en grupo, esos grupos deben ser pequeños. Y si la tarea que les propones es una tarea compleja, más pequeños aún. Comienza con parejas y ve creciendo poco a poco hasta grupos de no más de 6-7 miembros, dependiendo de la edad y la experiencia de tu alumnado. A partir de ahí, dótalos de estrategias para el trabajo. Propón tareas cuyo objetivo sea muy claro, cuya secuencia de trabajo esté bien definida. Trabaja con ellos, invierte en ellos tiempo para que dominen destrezas interpersonales y grupales, la escucha activa, la participación ordenada en el diálogo, el respeto, la tolerancia hacia la opinión diferente. Todas estas destrezas tienen que ser trabajadas para ganar eficacia en tu propio proyecto de aprendizaje. Nunca valoraremos lo suficiente la importancia de unos agrupamientos bien creados y bien gestionados. Y por último, establece tus estrategias de difusión. ¿Mostrarás el resultado de tu proyecto a otros niveles dentro de tu propia institución educativa, al profesorado, a todo el centro? ¿Serán las familias invitadas a observar el desarrollo o la finalización del proyecto? ¿Cómo lo abrirás a la comunidad? ¿Cómo filtrarás los comentarios de la comunidad para que enriquezcan el proyecto? La difusión es un factor fundamental del proyecto, no es algo añadido. Necesitamos difundir porque necesitamos añadir transparencia al trabajo que estamos haciendo con nuestros chicos y chicas. Y también porque necesitamos demostrar la capacidad que tiene el profesorado de crear experiencias memorables. Difunde tu trabajo. Demuestra que somos capaces de crear auténtica magia educativa. Una innovación educativa de principios del siglo XX ha acumulado una amplia variedad, una amplia historia de proyectos exitosos. Esto nos permite establecer una cierta clasificación de posibles proyectos que podrías probar en tu propia aula. Podríamos comenzar con los proyectos de investigación. Una investigación encaja perfectamente en el desarrollo que hemos descrito de un proyecto de aprendizaje. Es decir, se establece una pregunta de investigación, se revisan fuentes bibliográficas, se refina la pregunta de investigación, se obtiene una serie de datos que son analizados e interpretados y se establece una conclusión mediante un producto final, que en este caso es un informe de investigación, escrito o audio y vídeo. El proyecto de investigación puede además ajustarse a cualquier nivel y etapa educativa y, por supuesto, a cualquier materia. Podemos realizar pequeños proyectos de investigación en ciencias naturales que consistan en la clasificación de elementos de la naturaleza y en la obtención de alguna conclusión que nos permita conocer cómo se organiza la naturaleza en especies, clases, etc. Podemos hacer proyectos en ciencias sociales que nos permitan ver cómo ha evolucionado la historia de una localidad. Los proyectos de investigación encajan perfectamente en la estructura curricular de nuestro sistema educativo, pero podemos ir más allá. Por ejemplo, con proyectos de aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es una emocionante estrategia metodológica que consiste en pensar qué valor social tiene lo que hemos aprendido en la escuela. Consiste en poner al servicio de la comunidad nuestros aprendizajes. Si estamos aprendiendo en ciencias de la naturaleza cuestiones de educación para la salud, ¿por qué no crear una pirámide alimenticia y ayudar a los alumnos o alumnas de primaria o infantil a mejorar sus hábitos de alimentación con lo que hemos aprendido en secundaria? ¿Por qué no promover una campaña de reciclado entre las familias a partir de lo que hemos aprendido en ciencias sociales o ciencias de la naturaleza? ¿Por qué no poner al servicio de una asociación de vecinos o de un centro de adultos nuestro conocimiento en tecnología, reparando, por ejemplo, sus ordenadores, instalando sistemas operativos abiertos cuando ya ese ordenador parece que no funciona? El aprendizaje de servicio no solo es una importante experiencia de desarrollo de las competencias y de acercamiento a los conocimientos del currículo,
es también una manera de entroncar la escuela con la sociedad. Podemos también proponer proyectos de creación artística y de juego. La visión artística de la realidad nos permite darle una vuelta de tuerca a muchas de nuestras materias del currículo. Mirar las matemáticas desde la visión artística, mirar las ciencias sociales desde el juego, nos permite plantearnos si el crack del 29 pudo tener solución a través de un juego de mesa. Nos permite saber si un momento histórico como las guerras mundiales se pudo gestionar de manera distinta a través de la evolución de los distintos países en el pequeño escenario de un juego de mesa. Hay una amplia diversidad de posibles proyectos de aprendizaje. Todas ellas están vinculadas con el currículo y debemos intentar, probar, bucear entre el currículo para encontrar claves para el diseño. Y una vez que las tengamos, debemos abrirlas. Un proyecto de aprendizaje debe intentar, al menos, convertirse siempre en un proyecto interdisciplinar y colaborativo. Un proyecto, por definición, va a implicar buscar datos, leer, escribir, interactuar. Las áreas lingüísticas están siempre a disposición de los proyectos de aprendizaje y pueden complementar otras áreas menos flexibles, menos abiertas. Pero además, con la utilización de las TIC, cualquier proyecto interdisciplinar se puede convertir en colaborativo a través de la red. Tenemos una amplia experiencia de importantes proyectos colaborativos a través de la red, desde callejeros literarios hasta Aportic. Proyectos en los que los estudiantes se convertían en investigadores y paseaban por nuestras calles buscando referencias literarias o históricas. Proyectos en los que nuestros estudiantes explicaban ante la cámara cómo utilizar las TIC para que cualquier usuario supiera cómo utilizar una pizarra digital, cómo reparar su ordenador o cómo instalar Linux en un ordenador antiguo. Te animo a que te conviertas en antropólogo, en historiador de los proyectos, a que bucees a través de la red. Hay literalmente centenares de proyectos esperando que tú los encuentres. Entre los materiales complementarios de esta ponencia te ofrecemos algunos enlaces interesantes, pero el reto es que tú mismo localices los proyectos que pueden encajar en tu institución educativa.